vamos a recordar este tema que tiene que ver con el caso de Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional a propósito de la declaración que hizo ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Recordar que hasta ayer estuvo al frente de la conferencia matutina el funcionario en ausencia del presidente López Obrador, quien se estaba recuperando de COVID-19. Ya hoy regresó el primer mandatario a esta conferencia, pero el día de ayer hubo una declaración que nos ha llamado la atención de parte del secretario Adán López, en la cual dice que sí existe esta investigación en tribunales internacionales. Específicamente dijo que está en la Corte Penal Internacional de La Haya y que es en contra del expresidente Felipe Calderón y de algunos otros funcionarios de esa época. También recordó que esto es por crímenes de lesa humanidad y que se trata sobre todo de juzgar el operativo Rápido y Furioso, que por ese operativo todavía tiene cuentas pendientes que rendir el expresidente Calderón, pues él autorizó esa operación a la ATF, esta agencia del gobierno de Estados Unidos, en la cual se buscaba introducir armas, miles de armas a nuestro país para rastrearlas mediante un chip. Esta tecnología no la traían estas armas o la traían de una forma en la que les facilitó, sobre todo a los integrantes del cártel de Sinaloa, quitárselo, y en ese contexto esas armas han generado muchas muertes, siguen generando muertes hasta la fecha de personas inocentes y también de integrantes de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que anunció el día de ayer el secretario de Gobernación. Ya lo había hecho previamente en octubre de 2022, 23, empezó de 2022 empezó a dar esta información, porque apenas estamos en abril de 2023. En octubre del año pasado empezó a dar estas informaciones, las reiteró en noviembre y ahora vuelve a indicar, pues algo sabe el titular de esta área que se encarga de la política interna del país. También decir que en este tema de la Corte Penal Internacional, pues se analizaría el caso México en la sala de cuestiones preliminares. Esta es la sala que deberá en algún momento de resolver si abre una investigación en contra del expresidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra. Esto nosotros lo hemos consultado permanentemente con expertos que han dado seguimiento o que incluso han emitido estas denuncias desde 2011 y bueno, ellos consideran que sí se tendría que abrir esta investigación porque se tienen pruebas suficientes para acreditar que en el sexenio calderonista se cometieron delitos internacionales penados por el Estatuto de Roma. Hay que recordar que el Estatuto de Roma es el que da origen y además rige toda la función de la Corte Penal Internacional. También pues recordar que entre estos delitos de guerra pues está toda esta política que se generó y además a la cual se le invirtieron miles de millones de pesos, que en su momento se trató como si se fuera una guerra contra el narcotráfico, cuando en realidad se trataba de una guerra para posicionar a un cártel, el cártel de Sinaloa. Ahora se sabe por qué ha sido juzgado Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de aquel gobierno sangriento de Felipe Calderón, un gobierno criminal. No hay ya que darle la vuelta a lo que realmente fue un gobierno criminal, y en ese contexto pues decir que se documentó en la Corte de Estados Unidos, una corte federal de Nueva York, del distrito este de Brooklyn, que Genaro García Luna tuvo una alianza, una sociedad con el cártel de Sinaloa desde que era director de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, en el sexenio de Vicente Fox Quesada, una alianza que continuó cuando era ya secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Y en ese contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico, pues se generaron estas series
miles de violencias que culminaron en el asesinato de miles de personas, también en las desapariciones forzadas, en la tortura, en los desplazamientos humanitarios, desplazamientos humanos por causas de violencia, entre otros crímenes considerados de guerra y de lesa humanidad. Y esto se hizo a sabiendas de que esa política pública causaría estas decenas de miles de muertes. En nuestro país, el propio Felipe Calderón declaró en su momento que esa política pública iba a generar pérdidas de vidas. Lo decía por desgracia, pues esto es parte de lo que pena la Corte Penal Internacional. Las autoridades, los gobernantes no pueden ejercer poder cuando saben que esas políticas van a causar daño grave a la sociedad. No deben, eso está prohibido por el Estatuto de Roma. Y bueno, este punto de los crímenes de lesa humanidad y que de la Corte Penal Internacional que está analizando el caso de Felipe Calderón, hay que pues tenerlo en el radar de aquí en adelante, porque por algo también Felipe Calderón ha huido de nuestro país, se encuentra refugiado en España una vez que inició este proceso judicial contra Genaro García Luna en Estados Unidos, pero también seguramente porque ya tiene información de que este caso, esta investigación avanza ya en la Corte Penal Internacional. Entonces hay que poner atención a todo ello y por supuesto que las pruebas existen desde hace bastante tiempo.